¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. El día de hoy toca NFL Retro. Como todas las semanas siempre hay análisis. Bueno, últimamente no ha habido análisis, ya van a regresar después del draft. Hay noticias NFL y hay NFL Retro. Ya estamos a un par de semanas de que empiece el draft de la NFL, el reclutamiento, Ujú. las elecciones colegiales de los equipos. Ya mencionamos una de los mejores drafts de la historia, Sí, si no es sí. que el mejor, que es el de 1983, donde salió John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, Bruce Bruce Matthews, Matthews, el Eric corredor. Dickerson, Ajá. Richard Dent, Jim Colbert, Dave Dave Durson. Durson, por ahí alguno que se nos va, pero hasta Hubo Tony hasta Eason, Tony Eason, sí, Tony Eason entonces salió en ese draft, sí, varios, fue un draft bastante bueno. y varios de ellos son ahorita Salón de la Fama. Sí, y pues sobre todo, y como en todos los drafts, lo que más brilla son los corebacks. Sí, sí. Ese draft del 83 estuvo lleno de superestrellas. Ujú, sí, exactamente. Y Y de. de los que se pronosticaban en los primeros lugares, pues era un coreback como John Elway. Elway. Ajá, siempre, cuando ellos, y sobre todo Elway, Kelly, Ujú. Marino, desde el colegial Sí, ya pintaban ya para sobresalía. ser Ujú. superestrellas en la NFL. Y eso es de lo que va a tratar el podcast del día de hoy. Pero de jugadores colegiales que pintaban para ser superestrellas y Ujú. terminaron siendo un fracaso Sí, que total, en un la NFL, pues fiasco, que en la no. NFL no funcionaron. Ujú. Jugadores que llegaban a romper la liga Ujú. y no duraban más de 2, 3 temporadas en el equipo. Sí, pues, yo siempre digo que un prospecto de la NFL siempre hay que, digamos, analizarlo con cautela porque sí, obviamente pues sus números Ujú. son buenos y todo, pero también hay que analizar contra qué rivales Juega juegan. así. Obviamente las defensivas del colegial no son, están muy lejos de ser igual que las defensivas de NFL, y sí, no, tampoco porque algún periodista o alguna página especializada pues los ponga como prospectos, se asegura que van a ser muy buenos en la Ujú. NFL. Hay unos que sí resultan buenos y hay Sí, el otros que caso pues de Joe Burrow, que sí, se sí. pronosticaba una Ujú. superestrella y al momento Sí, sí, sí. ha Ha respondido. respondido y hay otros que pues definitivamente Realmente no, no. porque pues ya el paso del colegial a la NFL pues es muy grande. Sí, vamos a empezar esta lista con el draft de 1998. Ujú. En aquel draft de 1998, del 98, había dos corebacks que venían del colegial muy fuerte. Sí, sí. Dos corebacks que pintaban para ser superestrellas y que estaban pronosticados 1 y 2, Ujú, máximo 3 de la liga, ujú. del draft. Uno de ellos es Peyton Manning. Sí, 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 Primera temporada ujú. le costó trabajo, pero se ha Pero, sí, vuelto después empezó a despuntar y él uno de desde el los más colegial grandes. pues ya Ajá. se le veían grandes aptitudes. De la Universidad de Tennessee. Tennessee. Ujú, Ujú. Y el segundo coreback superestrella que se tenía pronosticado para ese draft es Ryan Leaf, ujú. un jugador egresado de la Universidad Estatal de Washington. Sí, sí, Washington State. Él jugó, donde jugó 32 partidos, 24 de los cuales, como titular, Ujú, promediaba 330 yardas por partido en su año junior ujú, sí, y sí. 33 touchdowns. Logró clasificar a su equipo al Rose Bowl y ayudó a traer el primer campeonato del Pac-10 en su escuela. Sí, sí. Sí, era un Sí, talento. sí, Fue finalista en la votación del trofeo buenos Heisman. números, sí, sí. Terminó tercero detrás de la votación de Charles Woodson y Peyton Ujú. Manning. Fue elegido como mejor jugador ofensivo del año en el Pac-10. Y tenía el segundo mejor eficiencia de pase en el país. El mejor rating de pase en el país. Sí, no, grandes características, buenos números, Ujú. ya para estar ahí nominado al trofeo Heisman, pues Sí, tenía aptitudes, pues
como te digo, era de los primeros quarterbacks junto con Peyton Manning. Sí, ya se pronosticaba que iba a ser uno de los primeros elegidos por equipos que buscaran mariscal de campo. Llega el draft de 1998 y como se esperaba, el pick 1 global fue Peyton Manning de Tennessee, que se va a los Potros de Indianápolis. Los Cardenales tenían el segundo pick global y los Chargers el 3, si mal no recuerdo. Y los Chargers cambiaron su selección y por ahí, bueno, hicieron un canje para poder ellos trepar al segundo pick global y draftear a Ryan Leaf. Sí. Entonces, pues, llegaba como la segunda de las superestrellas del colegial. Sí. El segundo mejor prospecto. ¿Dónde está aquí? Pues los Chargers, que en ese entonces eran de San Diego, pues tenían grandes esperanzas de ya haber encontrado al mariscal de campo que buscaban, creo que desde Dan Fouts. Desde Dan Fouts, sí, exactamente. Pero en su año de novato presentó malas estadísticas, Ryan Leaf. Sí. Comenzó a tener problemas tras ser multado para no acudir a unas conferencias que tenía que acudir todos los novatos, todos los reclutados ese año. Ganó sus 2 primeros partidos de pretemporada y se convirtió en el primer quarterback en hacerlo desde John Elway en el 80. Imagínate. A veces lo que les falla a algunos novatos que pues llegan con la etiqueta de superestrellas es la actitud, y dentro de esta lista no va a ser el primero que vamos a mencionar. No, fue de temporada regular, perdón. Hay varios que su actitud, aparte de que pues sus habilidades no fueron lo que se esperaba, su actitud también, tanto dentro como fuera del campo, pues también dejó mucho que desear. Fíjate, ganó los primeros 2 partidos de temporada regular, perdón. En el tercer partido de temporada regular, Ryan Leaf completó un solo pase de 15 lanzados para 4 yardas y cometió 3 fumbles. Para un jugador novato, pues puedes decir, ok, está bien, ¿no? Pero después lanzó 2 pases de touchdown y 3 intercepciones en 9 partidos. Unos números muy, muy malos. Por más que seas novato, pues espera, además, un prospecto en una alta ronda del draft. En segunda pick global y que llegaba como... Te espera que si a lo mejor no vas a hacer una actuación muy sobresaliente, pues al menos que sea consistente. Pues sí, cuida del balón, trata de ayudarle a tu equipo. Sí, que no sea tan mala. Sí, al final de cuentas, creo que su primera temporada terminó con 1,289 yardas, 45.3% de pases completos y un quarterback rating de 39 puntos. Ryan Leaf pues, ya empezaba a tener, pues, ¿cómo se? O sea, ya el vestidor ya no lo apoyaba, ya lo veía como... Estamos perdiendo por tu culpa. Sí, exactamente. Y eso es lo que pasa en los equipos. Y si ven que, pues, aparte, pues, no trata de demostrar algo diferente, pues, más. El chiste es que estuvo ahí, la segunda temporada se la perdió completa por una lesión en el hombro. La tercera, lo mismo empezó con 5 intercepciones y un solo touchdown en la tercera temporada. Lo estuvieron banqueando y metiendo, lo banqueaban, pero lo tenían que meter cuando se lesionaba el quarterback titular. El chiste es que después de esto, los Chargers lo cortaron. Sí, después de 3 temporadas, los Cargadores de San Diego le dijeron adiós. Sí, pues no tenía caso conservar un mariscal de campo que pues, no te producía nada y no te iba a producir nada. Cuando tuvo su oportunidad, pues no hizo nada. Tampa Bay, tras la salida de los Chargers, Tampa Bay lo llamó y le dijo que si aceptaba una reducción de salario pues, para irse con ellos, y dijo que no, que él no quería, no iba. Todavía se consideraba una estrella en ascenso. Después de ello firmó bueno, trató de firmar con los Dallas Cowboys, pero en su primer entrenamiento físico pues tenía una lesión en la muñeca y pues no podía continuar, y los Dallas Cowboys también lo cortaron. Después de jugar 4 partidos, de los cuales perdió los 4 también, por cierto. Llegó a los Seattle Seahawks por un año. Pero pues
estaba... deja aquí ya perdí el hilo. Se retiró, decidió mejor, firmó con los Seattle Seahawks, pero antes de iniciar la temporada regular decidió retirarse por las lesiones a los 26 años. Que a veces pues te preguntas después de lo que pasó con Chargers y que pues otros equipos no le dieron la oportunidad. Tampa Bay lo quería, pero él no quería. quiso bajar su salario. Y que pues, Dallas lo cortó y luego Seattle lo contrata. Pues, hay jugadores que pues, de repente pues, se saben vender y siguen ahí metidos, aunque pues no hayan demostrado nada, pero los equipos los siguen contratando. Josh Johnson es uno de ellos. Exactamente. El chiste es que duró 4 temporadas, casi 5 en la NFL. Participó en 25 partidos, 21 de titular, completó 315 pases de 655 lanzados para 3.666 yardas. En toda su carrera. Hay quienes lo hacen en una temporada. 14 touchdowns y 36 intercepciones. Y el quarterback rating de Ryan Leaf en su carrera fue de 50%. Un fracaso en la NFL. Yo creo que se ha de haber arrepentido de no haber aceptado aquella oportunidad con Tampa Bay. El que no quisiera reducir su sueldo. Pues hay jugadores que a veces su actitud, a veces pues también las lesiones, o que pues sí, definitivamente pues el que sean estrellas en el colegial pues no quiere decir que van a tener la misma suerte o hacer lo mismo en la NFL, y eso le pasó a él, que pues sus aptitudes solo se limitaban al fútbol americano colegial, sí. Pero para el profesional pues ya no. En la estatal de Washington, ellos contra quién juegan o jugaban Washington en el Pac-10. Bueno, están en el Pac-10. En aquel entonces era Pac-10 porque solo había 10 equipos. Ahora se llama Pac-12, hay 12 equipos. Es la conferencia del Pacífico. Está Washington State, está su rival. Washington State es los Cougars. De hecho, ahí fue quarterback Drew Bledsoe. Drew Bledsoe fue quarterback ahí, salió de esa universidad también, de Washington State. Están los Huskies de Washington, de la Universidad de Washington, juegan contra los Patos de Oregon, contra Oregon State, contra Stanford. Entonces, había UCLA. Estaba en una conferencia competitiva contra los Troyanos, UCLA, California. Entonces no había pretexto para decir es que jugó con equipos que no tenían talento. Sí, no. Inflado de hecho, por pues los equipos, el Pac-12, que en ese entonces era Pac-10, pues es una de las 5 divisiones más fuertes del fútbol americano. Bueno, conferencias más fuertes del fútbol americano. La tuvo complicada. Sí, estuvo en una... Y jugó bastante bien, pero llegando a la NFL... Sí. No resultó. Superestrella pronosticada que terminó su carrera pronto y... de muy mala manera. Y si te das cuenta, pues muchos de los prospectos importantes, sobre todo en la posición de mariscal de campo, pues salen de las conferencias más fuertes del colegial, y él pues salió del Pac-10, que es una de las conferencias más fuertes. Para los que no lo conocían, Ryan Leaf, segundo pick global del 98 después de Peyton Manning. Muchos seguramente no lo conocían, yo ya ni me acordaba de él. Yo no me acordaba del nombre, se me había olvidado, pero sí me acuerdo que era el segundo mariscal de campo, el segundo pick después de Peyton Manning, que había sido un fracaso. Se me había olvidado el nombre, pero sí, después me acuerdo. Se llama Ryan Leaf. Sí, pobrecito. Siguiente superestrella colegial, que llegaba de la Universidad Estatal de Luisiana a la NFL. Sí. Y estamos hablando de un tal Jamarcus Russell. Tú lo debes de recordar muy bien. Yo lo recuerdo haber visto a principios de los 2000, en el 2003, 2004, 2005, jugando pues para Louisiana State en el colegial, y pues ya demostraba aptitudes. Era es una persona, en ese entonces era un mariscal de campo alto, más de 1.90, 1.93, si no me equivoco, por ahí más o menos. Tenía un tonelaje considerable, pero muy robusto pero era muy atlético y tenía un buen brazo, tenía un gran brazo, y pues en el colegial ganó rápido su titularidad en el equipo en su segundo año. Entonces
estuvo haciendo buenas cosas, tuvo buenos récords con Louisiana State. Terminó su carrera en Louisiana State con 6.625 yardas en los 3 años que estuvo al mando del equipo. Sí, sí. 52 de touchdowns, 21 intercepciones. Ganó el premio jugador del año del Columbus Touchdown Club del SEC. 4 veces jugador ofensivo de la semana del SEC. Primer equipo al SEC por los entrenadores de la conferencia, premio Manning, y semifinalista del premio Davey O'Brien. Sí, y ya desde su tercer año pues ya se le veían aptitudes, pues muchos lo pronosticaban como uno de los prospectos de los prospectos para selección alta en el draft, y de hecho pues él ya no jugó su cuarto año de elegibilidad en el colegial. Sí, él decidió declinarlo para postularse al draft. draft de la NFL. Entonces llega el draft del 2007. Llega en el draft del 2007. En el combine, pues nuevamente la fuerza, el tamaño de su brazo impresionaba. Sí, y era un mariscal de campo que se sabía mover bien en la bolsa de protección, a pesar de ser robusto, se sabía mover bien, y eso, pues la robustez también le ayudaba. Le ayudaba a un mariscal de campo que cuando se necesitaba correr, corría. Sí, entonces el gerente general de los Browns, de los Cleveland Browns, él en una conferencia, en un comunicado, en una conferencia de prensa dijo que que es un quarterback el cual iba a ser difícil que pasara del pick 1. O sea que se iba a quedar sí o sí, iba a ser el primer seleccionado y ya. No iba a llegar después. Sí, el equipo lo iban a agarrar enseguida. Ajá, y el equipo que tenía la primera selección global de aquel 2007 era nada más y nada menos que los Oakland Raiders. Sí, que pues ya para ese entonces era un equipo perdedor. Era un equipo perdedor, lamentablemente. Y pues se pensaba que pues ya por fin iban a tener suerte los Raiders, iban a levantar con este quarterback. Fíjate que antes de que continúes, el gerente general de los Detroit Lions, sí, Matt Mills le dijo, en 2015 él dio la nota de que en aquel entonces, creo que todavía le advirtió a Al Davis que no lo reclutara porque él había tenido una entrevista con Jamarcus Russell. Una entrevista muy defectuosa. Y que Jamarcus Russell era una persona muy dispersa, que se distraía muy fácilmente, entonces él no le veía tanta seguridad en el campo por lo mismo de que se distraía, de que era muy disperso. Sí, a pesar de que tenía aptitudes atléticas muy buenas, digamos que su actitud sí empezó a dejar mucho que desear cuando lo eligieron los Raiders en el 2007. Antes de la temporada, pues ya empezaron los problemas con lo de su contrato, porque él quería tanto dinero y no se ponían de acuerdo, se perdió todos los entrenamientos de pretemporada, de primavera, prácticamente eso se solucionó hasta que empezó la temporada. Para que nada más jugara 4 partidos en su primer año, completó 36 pases de 66 lanzados para 373 yardas, 2 de touchdown y 4 intercepciones. Sí, con el coach Lane Kiffin. Y esta fue su temporada. ¿Cuál fue la temporada donde hay una jugada muy famosa de Jamarcus Russell donde se escapa casi desde su propia yarda 30 y se va corriendo hasta el touchdown? Hay una jugada muy famosa. Sí. Y creo que es una de las jugadas más largas, una de las escapadas más largas de un quarterback. Y de lo poco bueno que lo poco bueno, sí, porque era un quarterback que también tendía a hacer eso. Sí, era muy atlético, a pesar de su cuerpo grande, era un quarterback atlético. El problema vino aquí que pues en la NFL pues empezó mal con eso del contrato y sus actuaciones pues fueron muy inconsistentes. La primera temporada pues estuvo ahí alternando la titularidad, hasta que después ya la segunda temporada lo nombraron titular, pero pues, no fue lo que se jugó 15 partidos. Tuvo 2.423 yardas, 13 de touchdown, 8 intercepciones en su segunda temporada con los Raiders. Sí, a pesar de que pues tenía un buen contrato en los Raiders, pero aún así su inconsistencia pues no acabó hasta saliendo Lane Kiffin porque pues,
las actuaciones de los Raiders no mejoraron. Y llegó la tercera y última temporada de Jamarcus Russell en la NFL. Jugó 12 partidos, donde lanzó 1,287 yardas, 3 de touchdown, 11 intercepciones. Sí, no, muy malos, unos números muy malos. Fue un fracaso. Para ese entonces tenían a otros quarterbacks dentro de la plantilla Raiders. Tenían a... No estaba, no me acuerdo quién estaba yo, la verdad. Se me van los nombres, pero había varios con los que había alternado y pues ya había muchos quarterbacks. De hecho, también para esa temporada ya estaban planeando contratar a Jason Campbell. Ajá. Entonces ya habían muchos quarterbacks y pues estas actuaciones y aparte estaba subió de peso, eran de por sí ya era robusto. De por sí ya era robusto, subió más libras, entonces y sus actuaciones inconsistentes y aparte muchos también se quejaron de su ética de trabajo que pues no era muy serio en cuanto a al trabajo. Fíjate, ya lo encontré. En su primera temporada alternó con Josh McCown y Dante Culpepper. Uh-huh. La segunda temporada alternó con Andrew Walter y la tercera y su última temporada alternó con Bruce Gradkowski y Charlie Fryer. Sí, y eso él se convirtió prácticamente, fue bajando en la posición de los quarterbacks hasta el tercero y entró hasta que se lesionaron ellos dos. Sí, nada, por eso. A jugar. Si no, pues no hubiera jugado. Por lo mismo que pues ya estaba subiendo de peso, había sido inconsistente y muchos se quejaban de que pues no era muy serio en cuanto al trabajo. Pues lo acabaron dejando los Raiders. Sí, 3 temporadas. 3 temporadas de alguien que se pronosticaba que pues pudo haber sido una superestrella. Pick 1 global, venía de LSU. Uh-huh. Sí, y a lo mejor si hubiera sido más serio, hubiera sido más disciplinado, posiblemente hubiera trascendido más y hubiera hecho mejor las cosas, pero como te digo, como mencionamos en el mariscal de campo anterior, la actitud a veces a lo mejor tenía muchas aptitudes, pero su actitud fuera del campo fue lo que no, su indisciplina no le ayudó mucho. Ya después de los Raiders ya pues, no hizo nada en la NFL. nadie lo buscó. Él fue el que pues hizo ahí varias pruebas, hizo pruebas creo que con Washington, también buscó ahí con Chicago, varios con Baltimore creo que también, con varios equipos trató de que pues lo contrataran. Llegó un momento en el que hasta dijo que pues jugaría gratis si alguien lo quería le jugaba gratis. Es más, yo les pago. Sí, prácticamente le mandó cartas a los 32 equipos para que alguien le diera la oportunidad. Y pues al final pues nadie lo acabó llamando. Después además hasta en ese periodo se fue a Texas, creo que a seguir entrenando para mantenerse en forma y tratar de convencer a los equipos, pero hasta el entrenador que tuvo ahí en Texas también se rindió. Sí, porque dice, no tiene ética de trabajo esta persona, y pues ya mejor dejó por perdido eso. Actualmente creo que se dedica a ser entrenador en la preparatoria donde estuvo. Se dedica a eso y lo han entrevistado y pues sí, él reconoce que hizo malas cosas. Sí, una cosa es, digamos que la vida como jugador y otra cosa es la vida ya de civil, pudiéramos decirlo. Uh-huh. Y pues él reconoce que se equivocó en ese momento, que desaprovechó su oportunidad y que pues sí fue un fracaso en la NFL, y sí, pues es uno de los grandes fracasos. ¿Oíste Lamar Jackson? No desaproveches la oportunidad que te da Baltimore. Uh-huh. ¿Tenías algún...? No, ya los mencionamos todos. Pues te tengo una mala noticia. El segundo quarterback que tengo aquí en la lista que llegaba como superestrella y fue un fracaso
Estamos hablando de Terrell Pryor. Sí, sí, y llegó pocos años después, fue creo que en el 2011. Sí, aquí lo tenía. Pues aquí lo tenía ahorita que checamos los quarterbacks. Llegó en el 2012. 2012, Draft sí. del Estamos 2012. hablando de que Jamarcus Russell lo seleccionan en 2011, 2007 y los Raiders pues vuelven a seleccionar a un quarterback en el 2012, que es Terrell Pryor, que él ya desde el colegial en Ohio State Sí, él ya tenía ya problemas. tenía problemas. De Ya hecho, tenía él problemas. pintaba para. Sales de Ohio State, Ujú. llegas Sí, sí, sí. Había demostrado buenas cosas Ujú, en Ohio State en cuanto al juego, al fútbol americano. ujú. Corría, anotaba y era un quarterback muy atlético, pero fuera del campo de juego era muy Sí, problemático. dice que por ahí, creo que sí fue donde Sí, lo suspenden por manejar con una licencia. sí, con una licencia falsa. También lo suspende la NCAA por vender cosas. Por, Cobraba por autógrafos. cobraba por autógrafos, vendía, creo que hay souvenirs de que pues no, los jugadores de NCAA, primera pues no pueden recibir dinero. Ujú. Se puede decir que son amateurs. No pueden recibir dinero. Por ahí ha habido casos de que pues que les pagan o eso, si lo descubren, hasta la misma universidad la sancionan. Ujú. En este caso, el jugador, pues, que vendía souvenirs y cosas de la universidad, pues, también lo acabaron suspendiendo y varias cosas. Y por ello cayó hasta de ser bueno, eso fue una superestrella Ujú, colegial, sí, por sí. decirlo así. Pero por ese tipo de sanciones cayó su posición en el draft hasta la tercera ronda. Sí, hasta la tercera ronda y los cogieron en el lugar 22, si no me equivoco, los Raiders. Ujú. Y pues parecía que pues iba a ser otro, que podía sacar a los Raiders del hoyo. Sí, porque llegaba, bueno, a sus épocas colegiales fue MVP del Rose Bowl. Ujú, O sí, sea, sí, jugó sí. el Rose Bowl y, Y y se fue el llevó más el valioso, MVP. sí, sí, sí. Sí, era un gran jugador muy, muy atlético en sus épocas colegiales. Sí. Pero no, ya en la NFL no pudo, no pudo trascender. Llegó a los Raiders, pero pues, desde el principio le costó trabajo, no tuvo buenas actuaciones. También fue muy inconsistente. ¿A qué grado? Al grado de que pasó de ser coreback Sí, sí, sí. a convertirse en El receptor. receptor, sí, sí, sí. Lo cortaron los Raiders y después pasó, si no me equivoco, a Jets, Pasó a Washington, no, a no, Seattle, según yo. a Seattle. A Seattle Seahawks, sí. Estuvo Ujú. desde el 2011 hasta el 2013 en los Sí, Raiders. porque no pasó nada en los Raiders. Luego sí, pasó a los Seahawks, a Kansas City, a Bengals, pero nada más estaba en la temporada baja o en Ujú. la escuadra de Sí, sí. prácticas. Y llegó a los Cleveland Browns 2 temporadas como Pero ya receptor. como receptor, Como receptor. definitivamente como coreback, ya no. No No, tenía cabida en la NFL como coreback. Entonces probó como receptor. Era un deportista muy atlético. sí, receptor era más o menos, sí, Aceptable. tenía cualidades. Sí, eso de su atleticismo pues le ayudó a poder jugar otra posición. Creo que había sido basquetbolista también en la NCAA, entonces pues tenía Ujú. buena condición física, buen atleticismo y pues, le dio para ser receptor Entonces, y pues, tuvo varias temporadas. Browns, Sí, Washington, también sin pena ni Jets, gloria. Bills, sí. Sí, también sin trascender. Sin, Sí, pero imagínate, ¿qué tan malo o qué tan mal te fue como coreback en sí, los sí. Raiders que terminaste siendo receptor? O sea, así Receptor. como de, pues, debe de lo que Sí, tenga, ¿no? ¿Qué le exactamente. hace falta entrenador? ¿Qué Exactamente. le Pues, hace falta coach? era Yo juego de eso ello. prácticamente dejar la NFL y pues tuvo la oportunidad de seguir jugando en la NFL como receptor. Pasó sin pena ni gloria. Muchos ahorita pues ni siquiera se acordarán de él como receptor en la NFL porque pues Ni como coreback. mucho menos como coreback porque pues, fue muy poco lo que jugó en la NFL como coreback en partidos oficiales. Entonces, solo los aficionados a los Raiders nos acordamos de él como coreback, pero como receptor, pues también su paso ha sido intrascendente. Sí. No ha sido de impacto, ha sido más un receptor de rotación, pues, que entra
entra en algunas jugadas, pero pues no ha causado gran... Y otro mariscal de campo del draft echado a la basura por los Raiders. Sí, otra decisión mala de las muchas malas que han tenido. Sí, porque apenas mencionaste a Jason Campbell. Jason Campbell, que pues ya era un Carson Palmer también. Ya quemados, ya prácticamente pues en las últimas, entonces... El único bueno que habían reclutado fue a Derek Carr y ya se les fue también. El mejor quarterback que tuvieron en 20 años. Sí, después de Rich Gannon. Luego llegó ya Marcus Russell, Terry Pryor, Dante Culpepper. Tuvieron ahí infinidad que ya mencionamos, Andrew Walter, varios que pasaron por ahí. Pues que simplemente... Se sumó ya Marcus Russell y Terrell Pryor, otras dos superestrellas que se accidentaron, que se estrellaron. Sí. Estuvo hasta por ahí en los Raiders, si no me equivoco, Matt Flynn también. Sí, cierto. otro quarterback igual de mediocre. Sí. Ok, vamos a continuar con esta lista. El siguiente jugador que llegaba como una superestrella del colegial, que todos pronosticaban como nuevamente que iba a llegar a romper la liga. Sí. Y pick 1 global seguro. Y estamos hablando del señor Sam Bradford. Sí. Sam Bradford, que llegaba de la Universidad de Oklahoma. Él llega en el draft del 2010. Sí. Ok, él llegaba como... él llegaba con los premios de... Ganó el trofeo Heisman. Llegó el trofeo Heisman en el 2008. Premio David O'Brien. Trofeo Sammy Baugh. Jugador de fútbol universitario del año. Jugador del año en Sporting News. Jugador ofensivo de los 12 grandes del año. Fue ganador del consenso de All American. Primer equipo del Big 12. Entonces... Sí, no, era una superestrella en el colegial, en otra conferencia de las fuertes, es donde está Oklahoma. Sí, fíjate, en su primer partido con Oklahoma fue contra la Universidad del Norte de Texas, donde completó 21 de 23 para 363 yardas y 3 touchdowns. Sí, no, era una superestrella en el colegial y pues también era Era un prospecto de los primeros en el draft. Te digo, llegaba de los... ¿Qué son los vaqueros, verdad? No, esos son los Sooners. Los otros son los de Oklahoma State. Sí, los Sooners de Oklahoma. El chiste es que los Sooners ganaron el campeonato del Big 12. Después de derrotar a Missouri por segunda vez en una temporada. Los Sooners jugaron contra Virginia Occidental. West Virginia, en el Fiesta los montañeses de West Virginia. Imagínate. Sí, no, grandes números en Oklahoma. Entonces, pues se anuncia que va a llegar a el draft del 2000. No, iba a llegar al draft del 2009, pero él decidió quedarse una temporada más. Jugar su último año en el colegial. Y ya después llega ahora sí al draft del 2010 con donde se esperaba que fuera el primer pick global. Y lo seleccionan los carneros de... Los carneros de San Luis en ese entonces todavía. Sí, primer pick global. Y este jugador fue el último jugador novato en recibir un contrato como de altos estándares, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahorita ya tienen como un límite de que un quarterback novato no puede ganar más de... Sí, no, ahorita ya tienen... Como 15 millones al año, algo así. Ese margen de 4 años y después ejercer el quinto año, pero tienen se puede decir que tienen un tope, ¿no? Y antes, por eso lo que le pasó a Jamarcus Russell y los Raiders, de que pues un contrato de $68 millones, aparte con 30 y tantos garantizados. Sí, aquí era un acuerdo de 6 años, 78 millones y 50 millones garantizados. Sí, en ese entonces todavía se manejaba ahí, desde el primer año todavía podían hacer este tipo de contratos ya como si tuvieran 5 años en la liga. Hoy en día ya no se puede hacer así, ya hay un límite. Fíjate, llegó con ese contrato y en el primer partido de pretemporada de su carrera contra los Minnesota Vikings, completó 6 pases de 13 lanzados para 57 yardas y aparte fue capturado 3 veces. Sí, no, ya desde los Rams
ya se veía que no iba a pasar mucho con él. Que las expectativas que se tenían de él Ujú. estaba dejando mucho que desear. No las estaba cumpliendo y pues en los Rams pues, simplemente su paso fue malo. Ujú. Tanto así que pues lo terminaban banqueando. Ujú, sí, sí. Por ahí entró este jugador, no me acuerdo cómo se apellida Feley. A ver, un Sí, coreback, imagínate, ni lo sí, conocemos sí. y Fue lo el que le quitó. banqueaba. Sí, sí. Sí, terminaba con un récord mediocre Ujú, de sí, malos números. malos números. Sí, sí, números muy por debajo de las expectativas. Ve, en la temporada del 2013, tan solo Sam Bradford solamente lanzó 1687 yardas, 14 de touchdown, 4 intercepciones. De eso todavía los Rams, pues digamos que lo conservaron pues más por lo que habían pagado. O sea, a ver si pudiera mejorar, Sí, pero y en la temporada del 2014 lesión en el Ujú, ligamento cruzado anterior que ya había tenido en sí, temporadas sí. anteriores que nuevamente lo deja fuera toda la temporada. Ujú, sí, sí. Ah, tanto así que... ¿Dónde está? Ya perdí que salió de los Rams. Sí, los Rams lo acabaron cortando. Cortando en Sí, se 2014. acabaron hartando de La él. temporada del 2015, antes de iniciar la temporada del 2015, lo cortaron y llegó a Filadelfia, donde jugó una temporada nada más. Sí, no Un pasó nada Filadelfia con él. que el campeón divisional fue Washington Redskins con un récord, De creo, 8-8. de 8-8. Imagínense cómo le fue a Sí, Filadelfia sin... sí, sí, no, y su paso pues fue también fugaz, sin Sí, trascendencia. sí. Luego Minnesota Vikings, dos Sí, luego temporadas. Minnesota que En la también, cual una creo que se lesionó y fue donde entró Case Keenum que sí, los sí, llevó a la final de que quién conferencia. sabe cómo Minnesota confió en él para su mariscal de campo titular. ¿Sí? A veces uno no entiende cómo los equipos, después de ver, ahora sí que la trayectoria que han tenido algunos, sobre todo en la posición de quarterback, Ujú. todavía los contratan como sus mariscales de campo titulares pensando Que los van que a los van a revivir. revivir. Sí, sí, por ahí. Este no fue superestrella, pero me acordé del caso de Ryan Tannehill, Sí, sí, ¿no? sí. Que salió de Miami por maleta, lo contrataron en Tennessee, Tuvo suplente, buenas pero temporadas en después ya Tennessee, le dieron pero un sí. contratazo y se ha caído. Sí, Sí. sí, aquí es el caso de Sam Bradford. Pues, No, parece increíble que después de esas malas temporadas en Rams y en Filadelfia, todavía Minnesota lo haya contratado para ser el titular. titular. Y después de ahí pasó a ser titular en los Cardenales de Sí, Arizona en y luego 2018. todavía los Cardenales, aparte de Minnesota, deja tú, ya tres equipos en los que no funcionó. En Minnesota acabó siendo suplente Gente, porque entró Casey Keenum. Case Keenum, ujú, Este, Cardenales todavía lo firma. lo firma como titular. Digo, ahí es, Sí, pues era él o Drew Stanton y créeme que no había mucho de dónde sí, elegir bueno, sí, tampoco. hay ocasiones en las que pues sí, los equipos también por su presupuesto y todo esto, por su tope salarial, pues no les queda de otra más que pues ahora sí que el escoger al menos malo. Fíjate, el chiste es que pues Sam Bradford después de esa temporada se retiró. Ujú. Su carrera terminó con 1855 pases completos de 2900 lanzados, 103 touchdowns, 61 intercepciones, 19,449 yardas. Eh, pues números, pues nada excepcional Nada para excepcionales, pero venías sí, de del colegial colegial y un montón de y nombramientos Oklahoma y ganaste y muchos premios, premios y sí, sí, fuiste el sí. primer pick global y te dieron un contratazo Y pues fue un paso por la NFL pues muy ujú. mediocre. Y luego Sam Bradford eligió el número 8 en honor a Troy Aikman, que también había estudiado en Oklahoma. Pero ahorita Sam Bradford pues sería ya estaría se puede decir que ya en los últimos años de su carrera si hubiera sido un mariscal de campo más consistente, más Ujú. consistente. Sí, pero no. Ya estaría en una edad madura y a lo Fracaso. mejor pudiera ser uno de los mariscales de campo élite, pero pues su O inconsistencia, sea, pues no, tío. otro primer pick global Sí, echado sí. a la basura. Sí, que pues
no pudo adaptarse al nivel de la NFL, que también su nivel era nada más de colegial. Sí, imagínate ser el primer seleccionado y porque eres la superestrella y todos te quieren y por eso fuiste el primero de 260 y tantos y que seas un fiasco. Sí, lo de Bradford, su nivel era nada más de colegial. Sí, ya en la NFL no hizo nada. No hizo nada. Ok, vamos a continuar. El siguiente quarterback superestrella que decepcionó a todos es Robert Griffin III. Sí, y aquí creo que pues sí, a lo mejor no fue tanto su culpa. Aquí fue más la manera en cómo planearon la ofensiva, sobre todo Washington en ese momento. Sí, era Mike Shanahan. Mike Shanahan era el head coach de aquellos Redskins cuando lo seleccionaron, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Robert Griffin III estudió en la Universidad de Baylor. Sí, estuvo del 2008 al 2011. Sí. Dentro de sus reconocimientos que tiene, ganó el trofeo Heisman. Sí, ganó el trofeo Heisman nada más. Con Baylor, sí. Que el trofeo Heisman, para quienes no sepan, pues ese se le da al mejor jugador del colegial. Es como el MVP, pero de todo el colegial. De todo el colegial, de todas las universidades del colegial. Entonces Robert Griffin lo ganó en 2011, si no me equivoco. 2011 sí ganó el trofeo Heisman. O sea, en el 2011 él fue considerado el mejor jugador colegial de la nación, de todas las universidades. Sí, era un buen quarterback. Me tocó ver varios juegos de él con Baylor. Y tenía tenía muchas aptitudes, corría bien, era un mariscal de campo corredor, ya cuando en ese momento empezaban a salir todo este tipo de mariscales de campo de no solo lanzar, sino también correr, anotaba, era muy bueno. Fíjate, en su paso por Baylor, tuvo fueron 10.366 yardas por pase, 78 touchdowns, 17 intercepciones. Sí, que era muy bueno. En ese entonces. Sí, fueron 1.192, 800 pases completos de 1.192 lanzados. Llega el draft del 2011. 2011. Sí, y el primer seleccionado de ese draft fue ¿sí fue del 2011? Sí, fue en el 2012. En el 2012, perdón, en el draft del 2012, sí me confundí. El primer seleccionado de ese draft, el primer pick lo tenían los Potros, los Colts, y el primer pick fue Andrew Luck, otro jugador que fracasó en la NFL, pero él sí tuvo muy mala suerte. Sí, ese fue mala suerte y no fue tan fracaso así como los que hemos mencionado anteriormente, porque tuvo buenas temporadas. Sí, cuando estuvo sano, llegó a meter a los Potros a final de conferencia. Sí. En algún momento remontó una desventaja contra Kansas en un comodín. Pero pues, lamentablemente las lesiones pues, lo retiraron. Sí, aquí más que fracaso fue un retiro prematuro por lesiones. Sí, pero y en el caso de Robert Griffin, pues digamos que también va por ese lado. Entonces llegan los Colts y seleccionan el primer pick global Andrew Luck, y el segundo pick lo tenía Washington. Sí, los Redskins. Los Washington Redskins, y eligen a Robert Griffin III. También se pronosticaba que iba a ser de los primeros elegidos y que pues lo iban a escoger Washington, que en ese momento, como en muchos años, pues también buscaba un mariscal de campo que lo sacara del hoyo. Fíjate que en su primer año recibió el título de novato ofensivo del año y fue Pro Bowler. Imagínate cómo llegaba. Sí, eran grandes expectativas. El problema vino que pues creo que lo utilizó de mal manera Mike Shanahan. Sí, porque era muy a la Lamar Jackson, pero antes todavía en aquellos años todavía se pegaban más fuerte que ahorita. Sí, y trataba, como decíamos, ya desde el colegial pues era un mariscal de campo que se movía mucho y esto pues trataba de aprovecharlo Mike Shanahan. Hasta que llegó una lesión en la rodilla que no me acuerdo si fue contra Baltimore o contra Seattle en el comodín. Se me va. Pero la sacan de una lesión que ese fue el punto. Sí, ahí fue donde se acabó. Donde se acabó, sí, ya después regresó, pero
ya no podía. Lo expuso mucho Mike Shanahan a golpes y creo que lo desaprovechó. Tío, él no fue tanto fracaso porque Fuera mediocre, sino también las lesiones se lo acabaron. Sí, muy feo. Aquí pues creo que fue más culpa de la planeación de la ofensiva que de él. Pues él simplemente ejecutó las jugadas, pero pues, sí, no. Sí me acuerdo en aquel acaba. partido contra Seattle, ese comodín que sí lo lesionaron, pero sí estaba haciendo grandes cosas. Sí. Y después de ahí el partido se les fue. Sí. Se les fue después de que salió él. Sí, y ya no se pudo recuperar de esa lesión. Tanto que las siguientes temporadas ya fueron a la baja, hasta el grado de que en la temporada del 2015 lo sentó Kirk Cousins, que por cierto también fue drafteado ese mismo año, por ahí de la tercera, cuarta ronda, creo. Lo trató. Entonces Kirk Cousins terminó quitándole la titularidad a Robert Griffin. Y lo acabó cortando Washington. Sí, y después firmó con los Browns en 2016, pero ¿qué crees? Nuevamente se lesionó. Sí, ya era una lesión que no lo iba a dejar. Esa lesión de la rodilla no lo iba a dejar. Y pues en Cleveland pues, no pudo hacer grandes cosas. De por sí eran los años, no es que haya mejorado mucho, pero eran los años oscuros de Cleveland. Otro equipo que también en ese entonces buscaba un mariscal de campo y se llevaba al que estuviera disponible. Y después de pasar una temporada en la agencia libre, firmó en 2018, con los Ravens. Sí, pero ya como suplente. Sí, no hace mucho en Lamar Jackson también, de las tantas lesiones que ya empezaron a afectar a Lamar Jackson, entró Robert Griffin. Sí, ya nada que ver con lo que se pronosticaba al principio. Yo creo que ahí pues fue la mala planeación que tuvieron en la ofensiva de Washington y pues al ser un mariscal de campo corredor, muchos coaches quieren aprovechar esto y pues exponen mucho a los quarterbacks a los golpes. No es lo mismo una defensiva de colegial que de la NFL y están muy expuestos a golpes y en una de esas te lesionan como a Robert Griffin y se acaba tu... Él fue más de la rodilla. Por ejemplo, en el caso de Andrew Luck fue más de la espalda, de las costillas, del hombro. Igual otro quarterback de la misma generación que tuvo el mismo fin lamentable. Sí, mala suerte, tío. Pues así, sí, no podríamos llamarlo que fue así un fracaso, un fraude Robert Griffin, pero sí fue una carrera de mala suerte y que pues no pudo trascender lo que se esperaba que trascendiera. Ahorita pues es comentarista en el fútbol americano colegial en Estados Unidos. Es joven, tiene 33 años, si no me equivoco, más o menos. Si se hubiera mantenido sano y a un buen nivel, pues ahorita estuviera en la edad madura de un quarterback. Todavía estaría jugando por ahí con alguien, con un buen contrato. Sí, a los 33 años, pues es la edad ya de un mariscal de campo maduro. Ya establecido. Ni está viejo, ni es novato. Entonces sería un mariscal de campo ya establecido y todo eso, pero pues sí, Robert Griffin. Su carrera pues no pudo trascender. ¿Sabes quién sí fue un quarterback bastante malo? Y más que malo fue también muchos problemas. El siguiente de nuestra lista. El siguiente de nuestra lista fue un quarterback egresado del equipo universitario de Texas A&M. Sí. Sí, estamos hablando, por si no lo conocen, de un tal Johnny Manziel. Sí, Johnny Football. Creo que ahorita muchos se acordarán más por sus problemas extra cancha que por lo que hizo. Y les tengo una noticia, él también ganó el trofeo Heisman. Él también, en 2012, él fue considerado el mejor jugador de colegial en la nación de Estados Unidos. Él ganó el trofeo Heisman. Sí, yo recuerdo que lo mencionaban en el, ¿cómo se llama? En los juegos de colegiales, en los programas de fútbol americano colegial, pues la superestrella, también corría, anotaba, ya nada más le faltaba lanzarse él mismo el pase como Nelson en algún capítulo de Los Simpson, y anotar ahí él mismo, atrapar el pase y anotar o patear los puntos. Sí, era un chavo con muchísimo potencial. Mucho potencial. Sí, tenía mucho potencial. Creo que también jugaba
jugaba béisbol. Sí, jugaba béisbol. Ajá. Jugaba béisbol en la universidad. Entonces tenía habilidades, tenía mucha habilidad en el fútbol americano. Era una superestrella en el colegial, por eso le pusieron el apodo de Johnny Football. Cualquiera diría que Johnny Manziel estaba pronosticado para ser el pick 1 global, después de lo que hemos visto con Robert Griffin III, con Andrew Luck, con Jamarcus Russell, con el que acabo de mencionar, con Ryan Leaf también, Robert Griffin. Sin embargo, cayó mucho. Se fue en primera ronda con los, me voy a adelantar un poquito, ahora volvemos a regresar con los Browns. En la primera ronda al puesto 22. Sí, a lo mejor porque no recuerdo en ese entonces cómo estaban los equipos en cuanto a quarterbacks, pero aparte había una cosa bastante interesante también por la cual cayó mucho. Y es que en el colegial también era una fichita. Sí. En su carrera colegial fue una fichita aparte de que Johnny Manziel. Era buen deportista, pero ya desde el colegial ya se le veía. Tan solo ve, el 29 de junio de 2012, antes de ser elegido como mariscal de campo titular de Texas A&M, y antes de su primer partido universitario, Manziel fue arrestado y acusado de 3 delitos menores. Conducta desordenada, identificación falsa y posesión de una licencia de conducir falta de identificación y posesión de una licencia de conducir falsa. Sí, no, o sea, ya desde el colegial ya se le veían estas malas actitudes que pues muchas veces los equipos de la NFL dejan pasar y nada más se enfocan en cuanto a lo deportivo, creen que pues van a poder cambiarlo, hacer que cambien sus actitudes y pues muchas veces pues no lo logran. Sí, por ahí hubo muchos altercados con la ley durante su... Lo estoy leyendo y no me va a dar el tiempo para, hablar de todos los... Lo que fue muy problemático. Sí, también cobraba por firmar autógrafos. También estuvo cobrando por firmar autógrafos. Lo suspendieron la mitad de una temporada. Sí, digo que a veces los equipos creo que también deberían de tomar en cuenta esto de los jugadores, como no solo sus aptitudes deportivas, sino cómo son fuera del campo, porque pues a final de cuentas a muchos esto es lo que los ha acabado su carrera con ellos. ¿Sabes quién más tuvo problemas de este tipo en el colegial que dejaron pasar mucho? Hubo 2 jugadores de la misma universidad, 2 compañeros. El zurdo que apenas me habías dicho de los Broncos. Se me acaba de... Tim Tebow. Tim Tebow con Aaron Hernández. Los dos en Florida tuvieron unos problemas con la ley brutales que dejaron pasar la universidad. Sí, y también en la NFL, pues ya sabe lo que ocurrió con Aaron Hernández. Sí. El chiste es que llega el draft y cayó mucho también por estos altercados, porque antes los Jaguares habían seleccionado a Blake Bortles. Sí. Imagínate. Entonces cayó hasta el puesto 22. El puesto 22. Después de ganar el trofeo Heisman y ser de los mejores del colegial hasta el puesto 22. El 4 de febrero del 2015 también, antes de iniciar su... ya me estoy brincando una temporada, perdón, me estoy brincando una temporada. Aquí está, Manziel fue en el 2014. Sí. Manziel fue multado con $12,000 por la NFL por una seña obscena a un árbitro. Imagínate, estoy leyendo la biografía y ya empezamos mal su carrera con los Browns, tanto que mejor Brian Hoyer fue nombrado titular. Sí. Y Manziel tuvo que ser un quarterback como de reemplazo, de rotación, porque también lo iban metiendo así. Sí, le daban series, repeticiones. Sí, Manziel en un partido contra Buffalo completó 5 de 8 para 63 yardas y anotó su primer touchdown. Sí, nunca pudo establecerse en la NFL, pero ya esta actitud pues, nunca le ayudó. Sus números pues nunca fueron muy buenos. Pues, mucho se esperaba de él en la NFL cuando lo eligieron los Browns, que a lo mejor pues los Browns habían ya encontrado un mariscal de campo que pudiera sacarlos del hoyo. Creo que desde
desde cómo fue el nombre Bernie, de ¿no? Bernie Kosar, Desde ahí. pero pues otro fracaso de coreback. Sí, ahorita ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo. El chiste es que duró 2 temporadas en los Browns, Sí. donde no hizo nada, Nada, no hizo nada. De plano lo vetaron de la liga. Sí. Menciona que estuvo bajo tratamiento, Sí. pero no especifican a razón de qué. Ujú, sí, El sí. chiste es que entre malas conductas y a lo mejor por ahí algo un poquito Sí, más sí. turbio que requiere esa Ujú. atención, fue vetado de la NFL. Sí, lo cortaron los Browns y ya no volvió a tener oportunidad en la NFL y se fue al fútbol americano de Canadá. Donde, por cierto, pues también anduvo de un equipo para otro, indisciplinas, Sí, malos y números. también ahí por algún problema de contratos y cosas así, también la CFL Lo vetó también, ya lo vetó. Llegó a la American Alliance Football, donde cerró. Sí, Ahorita se fue a la quiebra esa liga y ahorita creo que está en el fútbol americano, una liga de fútbol americano bajo techo que pues ahí la hacen fanáticos, creo que de Twitch o no, que sé qué plataforma, ahí anda, lo voy a buscar. anda jugando, y él ya años después sí también igual lo reconoce en entrevistas que le han hecho que pues tomó malas decisiones en Muy ese malas, momento. Muy malísimas. malas. Que pues, Echó a perder su carrera. Sí, tuvo la oportunidad en la NFL y le echó a perder. Tuvo la oportunidad en la CFL y también pues no supo manejar las cosas. Que sí manejó mal su carrera Muy deportiva indisciplinado. en ese momento. Que pues hizo mal las cosas y pues ni modo, pues ya tiene que seguir adelante. Pero sí, también qué bueno que lo reconozcan y cambien su pero un actitud. jugador, una superestrella Sí, que sí, por sí. problemas de disciplina la echó a la basura. Sí, en el colegial y en la NFL y en las demás ligas. Sí. Fracasó en la NFL. Ya los demás yo creo que ya no nos vamos a enfrascar tanto en datos y más que nada, más bien es qué han hecho, qué hicieron Mención general. y por qué han fracasado. El siguiente, creo que fue un año después, llegan 2 prospectos muy fuertes a la liga. El primer seleccionado, el primer pick de aquel draft del 2015, lo tenían los Tampa Bay Buccaneers y eligieron a Jameis Winston, jugador egresado de Florida State. De Florida, de los Lagartos de Florida. No, de los Seminoles. Los Seminoles, perdón, de Florida. Y que también ganó Él también ganó el trofeo Heisman, ¿no? No me acuerdo. Sí, a ver. Pero creo que jugó el campeonato colegial. Sí, él lo jugó. Sí, efectivamente. El trofeo Heisman no recuerdo, pero creo que jugó el campeonato colegial con Florida State. Y también otro que se pronosticaba, un gran mariscal de campo, también de esos que corren mucho, que podía haber sido una superestrella en la NFL. Y pues como dices, lo selecciona Tampa Bay, o un equipo de Tampa Bay. Sí, ganó el trofeo Heisman en 2013. Un equipo de Tampa Bay que en ese momento pues también estaba en busca de un buen mariscal de campo y lo seleccionaron pues para tratar de sacar el equipo adelante y pues sorpresa. Sí, sorpresa. Por ahí tuvo suspensión por problemas, no me acuerdo si con la ley o con sustancias prohibidas. Sí. Su última temporada con Tampa Bay tuvo 30 touchdowns y 30 intercepciones. Sí, no, fue un... Llegó a Nueva Orleans como suplente detrás de Drew Brees. En su primera temporada ya como titular de tiempo completo iba a buenos números y se lesiona y al momento no ha hecho nada. No, va a ser suplente. Ahorita pues es suplente de Derek Carr en Nueva Orleans y pues yo creo que así va a ser su carrera. Va a ser suplente, no va a volver a ser titular. Simplemente pues sus aptitudes y sus actitudes pues no le dieron para trascender en la NFL. En ese mismo draft del 2015, ese fue el primer pick. El segundo pick global de aquel draft lo tenían los Titanes de Tennessee. Y eligieron a Marcus Mariota, egresado de la Universidad de Oregon. Sí, otro que también recuerdo bien en sus épocas de colegial, que se hablaba maravillas de él en
en los programas de análisis de fútbol americano colegial. Era también igual que Johnny Manziel, corría, él anotaba tantas yardas por ahí hay un por partido, hay un tierra. comodín contra Kansas City, donde están en la zona de anotación, lanza el pase Mariota, se lo batean, lo agarra y Sí, él sí, sí. entra touchdown. Digo, y en los Patos de Oregon, él corría, anotaba tantas yardas por tierra, tantas yardas por aire, tantas anotaciones por tierra, por aire, no, toda una superestrella y pues era pronosticado como entre los primeros Los picks picks. del draft, y como dices, lo escogió Tennessee, Sí. pues también tratando Sí. de resucitar Tennessee en ese momento. Me acuerdo del primer partido de temporada regular de aquel 2015, porque ese me acuerdo que sí lo vi. El primer partido fue Tampa Bay, Ujú. Tennessee. Sí, O sí. sea, Winston contra Mariota, Marcus pick 1 Mariota. contra pick 2, los dos Ujú. novatos. Sí, sí. Y tú veías un partido de colegial. Sí, O sí. sea, carreras, Ujú. se veía como un colegial. Sí, sí, eran mariscales de campo de este tipo y pues, tío, los coaches a veces pues quieren aprovechar estas habilidades. Eh, pues Mariota nada más llevó una vez a divisional, una vez a playoffs a Tennessee. Ujú. Los metió a comodín donde le ganó a Kansas con ese pase que él lanzó, se lo Ujú. batean, lo atrapa él y entra. Llega al comodín y Nueva Inglaterra lo saca y después de ahí no volvió Sí, a pasar nada con fue, Mariota. fue a menos, lo acabó Llegó cortando. después Ryan Tannehill a Tennessee Ujú. y lo terminó Lo terminó banqueando banqueando y lo acabó cortando Tennessee, y después pues estuvo de suplente en en Raiders, Raiders. Le dio la oportunidad en la temporada pasada Atlanta Atlanta, de que titular, pero igual. pues Y ahorita ya no llegó de funcionó. suplente a A Filadelfia. Filadelfia. Otro coreback que pues va a acabar siendo un Suplente. eterno suplente. Pick 1 y 2 globales de Sí, sí, aquel draft. que pues venían con la etiqueta de estrellas del colegial para hacer Sobre todo Mariota, ¿no? estrellas en la NFL, y simplemente su carrera no fue lo que se esperaba en la NFL, y se mantienen en la NFL pero como mariscales de campo suplentes. Sí, algunas temporadas más tarde, en el draft del 2018, si mal no recuerdo, llega nuevamente una generación de buenos corebacks. Entonces, De bueno, buenos que se corebacks. pronosticaba Sí, que eran sí, que tenían buenos números en el sí, en colegial. el 2018 el primer pick global lo tenían los Browns después de una temporada de 0-16, Ujú. donde eligen a el egresado de Oklahoma. Sí, sí. Ganador del trofeo De Heisman, nuevamente un jugador, el mejor de la nación Ujú. en aquella votación. Y estamos hablando de Baker Mayfield. Sí, sí, sí. Llegaba como la gran superestrella que igual llegaba a revivir a los Browns, llegaba a romper Sí, la sí, liga. sí, que iba a ser el que iba a llevar a los Browns otra vez a ser un buen equipo. En su primera temporada tuvo números Sí, interesantes, sí, no le alcanzó. Fue aceptable. Se va aceptable, no le alcanzó para los playoffs, pero pues sí, estuvo ahí a un partido, Sí. una victoria de meter a los Browns Y se a esperaba que pues fuera mejorando, playoffs. Ujú. que fuera mejorando, pero Pero la segunda temporada se fue al piso. Sí, todo. En números, no los tengo porque ya vamos más rápido, pero se fue al Sí, piso Baker Mayfield. sí, fue todo lo contrario. Sí. Igual fue de más a menos. La tercera los metió a comodín, les ganó a los Steelers, Ujú. les peleó a Kansas Sí, sí. y en su última temporada indisciplinas, Sí, ya ahí empezó a tener números problemas. malísimos. Que como ya estaba en año de contrato, Sí, pues, sí, también no llegó a ningún acuerdo Acuerdo. acabaron ahí problemas también, por lo del contrato con y los Browns, con Odell Beckham Jr. Sí, y mejor los Browns decidieron, deshacerse de él. Llegó a Carolina, Carolina. a pelearse la titularidad con alguien que ahorita vamos a hablar. Y Lo mismo. también no pasó nada en Carolina, y pues cuando andaba, quién sabe dónde. Estaba en Carolina y a la mitad de la temporada lo cortan y lo mandan a los Rams. Sí, Rams lo toma porque pues Bradford, estamos hablando de la no, temporada anterior, que
Se me acaba de... Matthew Stafford estaba el lesionado, el suplente creo que también se lesionó. Era malo, el suplente era malísimo. Era malo, era muy malísimo, malo, sí me acuerdo. De por sí ya eran malos los Rams, el suplente era más. Entonces ya lo llevan, por ahí tiene un par de partidos. Digamos el primer partido de titular contra los Rams que le ganó a los Raiders. Creo que eso fue lo que lo mantiene ahora en la NFL, aquel juego con los Raiders. Pero después volvemos a lo mismo, no hizo nada. No pasó nada. No cumplió las expectativas que se tenían del... Y ahorita llegó a Tampa Bay, sí. Pero se habla, por ahí escuché que se habla que la titularidad se la van a dar a Kyle Trask, entonces va a estar de suplente. Un primer pick global, ganador del trofeo Heisman, llegaba superestrella del colegial. Y está ahorita de suplente. Y va a empezar de suplente. Va a seguir siendo suplente. Ese mismo año, el pick 2 fue Saquon Barkley, el corredor de Giants. Pero el pick 3 lo tenían los Jets de Nueva York. Y eligieron al egresado de la Universidad del Sur de California. Y estamos hablando de Sam Darnold. Sam Darnold, que por cierto en el Combine, en la prueba de ¿cómo se llama? De pruebas físicas, en el campamento de pruebas físicas que hace la liga en el Combine, se especulaba que Darnold le estaba robando los reflectores a Baker Mayfield, que Darnold tenía más actitudes y cualidades de quarterback y había tenido buenos números en la Universidad del Sur de California. A lo mejor por ahí le quitaba el pick 1 a Baker Mayfield. Al final no fue así, lo agarraron los Jets. Llegaba como el Sam Darnold, llegó el nuevo Joe Namath. Otro equipo de Jets que... ¿sabes quién? Tiene años otra superestrella, es que no sé si fue superestrella. Mark Sánchez fue superestrella en el colegio. No. Ese fue mediocre entonces. Entonces llegaba Sam Darnold a los Jets a revivirlos. En ese mismo draft, por cierto, estaba disponible Josh Allen. Y estaba disponible Lamar Jackson. Y Arizona agarró un tal Josh Rosen, que ese ni vale la pena mencionarlo en estos fracasos porque siempre es arrogante y fracasado en la NFL. Entonces Sam Darnold llega a los Jets a revivirlos. Primera temporada, tenías en la división a Nueva Inglaterra todavía con Tom Brady, pues le hizo ver su suerte a Sam Darnold. Temporadas perdedoras, números mediocres. También otro quarterback que no fue lo que se esperaba. Pues, lo terminaron igual cortando. No, creo que él lo cambiaron. Lo cambiaron. A él sí lo cambiaron. A Carolina. Estuvo una temporada en Carolina. Tampoco no se lesionó, nada. Creo que también en Carolina. Después, la segunda temporada llegó Baker Mayfield y se peleó la titularidad con ahí, Baker y al final ninguno de los dos acabó como... No, terminó P.J. Walker, el tercer quarterback. Al final ninguno de los... Ahorita pues está como tercer mariscal en San Francisco. Otro que pues, va a acabar siendo eterno suplente. Y eso, quién sabe cuánto dura. Mientras le sigan dando oportunidad en la NFL, pero pues le darán oportunidad solamente como un tercer pick global que pronosticaba. Era una generación que pues muchos hablaban, ¿no? Una gran generación de quarterbacks. Heisman. Así, de buenos números. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Rosen. Del que se hablaba menos era de Josh Allen y de Lamar Jackson. Josh Allen, sobre todo por la universidad donde jugaba, que era Wyoming, en una conferencia no muy fuerte. Y pues sí, se hablaba de que pues lo iban a escoger en la primera ronda, pero no le ponían menos atención. Y pues mira, es el que más ha trascendido. Sí, de los que más, de esa generación. Mejor los primeros picks. Sí. Más adelante, ya en la etapa más reciente de quarterbacks superestrellas, en el draft del 2021 llegaba una generación de quarterbacks y el primer pick global lo tenía Jacksonville. Y agarró a Trevor Lawrence. Una superestrella desde la preparatoria. En el colegial superestrella y que tuvo una primera mala temporada, pero ya se está empezando a consolidar. Sí, ahí fue más por el coach. El coach que tenía en ese momento, Urban Meyer. Pero ahora con Doug Peterson pues, demostró buenas sacando cosas, el potencial. Está sacando el potencial. Habría que verlo en las siguientes temporadas, a ver si no es otro fracaso. Pero el pick 2 de esa generación del 2021 lo tenía nuevamente los Jets de Nueva York y agarran a Zach Wilson. Zach Wilson de Brigham Young. De BYU.
Que igual llegaba, imagínate, segundo pick global, superestrella. También con buenos números colegiales. Números. Sí. Pues ahorita los Jets ya están viendo de la manera de llevarse a Aaron Rodgers. Y a él, pues ya no saben qué hacer ya con no él. saben, sí, no, ya, yo creo que le van a decir, a ver, acompáñame a dar una vuelta y lo van a dejar allá a mitad de la carretera. En un baldío entre Nueva York y Nueva Jersey. Sí, así, como en las caricaturas, así lo van a dejar. No, Zach Wilson. Fue un fracaso desde la primera temporada. Sí, la temporada anterior, a pesar de que Jets estuvo ahí, pero estuvo compitiendo un rato, no fue por Zach Wilson. Veía los partidos de Zach Wilson y era un desastre lanzando. Fue más por su defensiva y el ataque terrestre. Y de repente algún que otro chispazo que tenía Zach Wilson, pero no es lo que se esperaba de un quarterback que había hecho bien las cosas que llegaba como superestrella. Que llegaba como uno de los primeros prospectos junto con Trevor Lawrence. Sí, menciones honoríficas. No sé quién se le ocurrió que era una superestrella el de esta generación, Trey Lance. No sé quién se le ocurrió que era una superestrella, pero hasta el momento. A lo mejor yo creo que solo por algunos partidos que jugó bien, pero porque pues tampoco jugó muchos partidos en el colegial donde se lesionó, pero pues no ha jugado mucho en la NFL. No sé quién pensó que era una superestrella, pero está dejando mucho que desear. Sí. Siguiente mención honorífica. No sé quién pensó que era una superestrella Mitchell Trubisky para agarrarlo en un segundo pick global. Otro que también cuando estaba disponible Deshaun Watson, pese a sus problemas, ha jugado bien, más o menos. Y el más importante, estaba disponible Patrick Mahomes. Sí, exactamente. Muchos equipos a veces como que deberían de dejar ver menos las programas deportivos y las listas de prospectos de los programas deportivos, porque muchos se dejan guiar por eso y a la mera hora no. Por ahí te decía que en el draft de Johnny Manziel fue elegido, creo que tercer pick global, Blake Bortles. Igual. Otro que tampoco pasó. Igual no pasó. Por ahí anda de suplente. Creo que ya ni sé si sigue siendo suplente. Anduve por ahí de suplente ahí rodando. Ya está bien el caso de Tim Tebow. Ganó dos campeonatos colegiales con Florida, con los Lagartos. Ganó el trofeo Heisman. Y también que llegó Denver se lo llevó en los primeros picks, no recuerdo. Él sí no lo tengo, pero igual. En la primera ronda, en el pick 15, se lo llevaron los Broncos de Denver. Y también un fracaso en la NFL. Acabó, creo que después no duró mucho en Denver. Y eso que Denver en ese momento pues no tenía un mariscal de campo. También buscaba uno. Sí, después llegó Peyton Manning, pero mejor recurrieron a lo que ahora está haciendo Jets, a buscar mejor uno de experiencia, porque simplemente los novatos no funcionaban. Él acabó después en Jets, después en Jaguares. En Jaguares recientemente. Pero como a la cerrada, se fue al béisbol. Antes de eso se había ido al béisbol. Probó en el béisbol con los Mets en las ligas menores y pues tampoco no funcionó. No, otro que también se esperaba mucho de él, porque también era me acuerdo, vi varios juegos de Florida, y era un mariscal de campo que se sabía mover bien y anotaba por tierra y pasaba bien y todo. Y un fracaso total. Aquí es donde nos damos cuenta de que siempre volteamos a ver a las estrellas colegiales. Sí, por eso. A los que llegan con altos estándares y que se van a pronosticar dentro de los primeros 5, sobre todo en quarterbacks. Y ya vieron, a lo largo desde el 98 para acá, y antes, quién sabe, pero del 98 para acá ha habido muchos jugadores, sobre todo quarterbacks, que llegan como superestrellas del colegial, que han fracaso. Ya mencionamos a los más. Son varios, y eso solo en la posición de quarterback. Sí, en la posición receptores, corredores y todo, ha habido muchos. Sí, y solo en la posición de quarterback, que pues es, digamos, que la más llamativa en la NFL, pero han sido muchos fracasos. Por eso digo, yo siempre he dicho que esto hay que tomarlo a escala, lo de sus participaciones en el colegial, porque hay que tomar la diferencia de la NFL y el colegial. A quienes se enfrentan en el colegial y lo que es la NFL. Entonces, muchos, a pesar de que tengan grandes números en el colegial y lleguen como superestrellas,
no tienen las aptitudes ni se adaptan a la NFL. ¿Crees que esta generación de quarterbacks de este draft haya algún... Ya están pronosticando 4 superestrellas? Sí, Bryce Young, Stroud, Levis de Kentucky y Richardson. ¿Crees que alguno de esos 4 sea una de estas superestrellas que van a fracasar? No se lo deseo, obviamente, yo espero que tengan buenas carreras, pero ¿crees? Pues esperemos que no, pero hay que mantener la duda entre 50 y 50. Sí, vamos a dejarlas vamos a ver cómo los escogen en el draft y ver qué tanto pueden hacer en la próxima temporada. Pues bueno, hasta aquí el NFL Retro de esta semana, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, comentar qué tal les pareció. Y para los que nos escuchan en otras plataformas, también estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. También estamos en Twitter como FD Emparrillado. Así que bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Ya el de la otra todavía está más o menos en el retro de la otra semana. Veremos porque ya se acerca el draft. Sí. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.